Bienvenidos sean todos, mi compañera Jenny Ojeda y mi persona Carla Montilva. Somos estudiantes de psicología, específicamente el séptimo semestre en la Universidad Yacambú, Venezuela. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando todo lo referente al examen mental, pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar en niños. En edades entre 6 y 8 años. Vamos a ver un poco de cómo se desarrolla este proceso en niños de esa edad. El examen mental es el instrumento semiológico en psiquiatría que nos ayuda a identificar los signos y síntomas psicopatológicos para un adecuado diagnóstico. Es decir, el examen mental consiste en la valoración de la capacidad mental actual mediante la evaluación del aspecto general, el comportamiento, cualquier idea inusual o percepción insólita o extraña, ejemplo, ideas delirantes, alucinantes, el estado de ánimo y todos los aspectos de la cognición, por ejemplo, la atención, orientación y memoria. Hablemos un poco de su objetivo. Su objetivo general es llegar finalmente a establecer un diagnóstico de patología mental si esta condición está presente en el paciente y por lo tanto instaurar un plan terapéutico adecuado. Al tratarse los consultantes de niños, el proceso de evaluación es más complejo, ya que no solo consulta un paciente, sino que también se agregan sus padres o cuidadores a quienes también se habrá que entrevistar. Todo examen mental debe cumplir con algunos principios básicos para poder desarrollarse. Como primer lugar tenemos la entrevista privada, es decir, la presencia de otras personas puede comprometer lo que el paciente quiere decir y expresar. El acercamiento al paciente debe ser amigable pero con naturalidad. Es decir, en el caso de realizar un examen mental a niños entre 6 a 8 años, se debe manifestar intención de amistad y manifestar interés de escucharlo. También el porte y el comportamiento, al igual que la actitud. Durante la entrevista se debe ser siempre profesional y con actitud positiva tanto en el paciente como en sus padres o sus cuidadores. Y es esencial el tacto y gentileza, es decir, saber decir las cosas con palabras correctas, escuchar con atención, ya que las dificultades emocionales son de fácil acceso una vez que el paciente entra en confianza con el evaluador. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la estructura del examen mental, como lo podemos ver acá en la pantalla. Recordemos que esta estructura la ejemplificaremos, o mejor dicho, ejemplificaremos su desarrollo en niños de 6 a 8 años, teniendo como referencia esta edad. Para iniciar debemos tener en cuenta que la estructura se desarrolla de acuerdo a unos pasos, ¿verdad? Y para empezar, o como primer lugar, tenemos la entrevista como método de exploración clínica mental en niños. La primera entrevista puede definir el carácter de las siguientes. El primer acercamiento se puede dar entre los padres del niño y el especialista. Puede ser a través de un contacto telefónico, vía correo o bien en directo. Y en situaciones que no podamos evitar la modalidad de inicio a solas con los padres, debemos aprovechar su presencia para explorar con detalles la funcionalidad parental que ejercen y su influencia en las dificultades del paciente. Ahora hablemos de lo que es el proceso de la primera entrevista en una sesión para un niño de 6 a 8 años aproximadamente. Y en esta primera entrevista, se necesita tiempo y espacio, como mínimo de 45 a 60 minutos para cada entrevista. Y debe ser un espacio que permita hacer posible el juego. Disponer de pelotas, lápices de colores, muñecas, pistolas de juguetes, instrumentos médicos de juguete, instrumentos de teléfono, cualquier cosa que pueda generar confianza en el niño y a su vez creatividad. El especialista lo tratará por su nombre y le dará a conocer su nombre también, facilitando una relación lo más personalizada posible. Se debe aclarar qué es lo que el niño conoce hasta ese momento, el hecho de que lo hayan llevado a esa consulta. También se debe establecer un poco de cierta complicidad y asegurarle al niño que guardará cualquier secreto en la medida que él lo considere posible. Esto con el fin de generar más confianza. No se recomienda tomar notas durante esta entrevista, ya que esto puede ocasionar a que el niño se cohíba.
En el juego libre que se establece durante la entrevista, el entrevistador o el especialista hará preguntas que favorezca una mayor creatividad e iniciativa y en ningún momento hará nada que pueda cortar la espontaneidad del estudiado. En el examen mental, lo primero que vamos a encontrar son los datos del paciente, es decir, a un niño, cuál es su nombre, indique nombre completo, cuántos años tiene, cuándo cumple años y en qué fecha. También vamos a encontrar el motivo de consulta, es decir, vamos a realizar una exploración inicial y un acercamiento al problema que los motiva a acudir a la consulta con una descripción detallada de la sintomatología y evolución. Un ejemplo sería los padres de Diego que van a consulta ya que su hijo no puede comunicarse con los demás de manera acorde a su edad. No sabe pronunciar algunas palabras y toda información se la toma de forma literal. En ocasiones llora, no puede entender ciertas cosas. En fin, el motivo de consulta nos ayuda a entender cuál propiamente es el origen por el cual ellos acuden a esta consulta. En la descripción general debemos evaluar ciertos aspectos, entre ellos señalar algunas características, es decir, cómo está su vestimenta, cómo está la higiene, el estado de nutrición en el niño. También evaluar el comportamiento y actividad psicomotora, es decir, cómo es su expresión facial, si está en alerta, en preocupación, si se le nota cara de tristeza, si está alegre. Y también evaluar las gesticulaciones, si arruga la frente, si abre mucho los ojos, si parpadea constantemente o hace muecas. Esto nos ayuda a comprender cuáles son sus comportamientos para poder seguir evaluando. Y también es súper importante evaluar la actitud hacia el examinado. Es decir, cómo vimos su actitud. Si durante toda la entrevista el niño se mostró colaborador con la evaluadora, con el especialista, al momento de la aplicación, si el evaluado se mostró sereno, poco gestual, dispuesto a realizar las actividades indicadas, si jugó, si tomó algunos juguetes didácticos. Todo eso hay que evaluarlo. También tomar en cuenta un poco el humor y el afecto. En cuanto al humor, si el menor durante la entrevista se mostró tranquilo, si mantuvo una postura encorvada por momentos, si estuvo mirando hacia otro lado, hacia la ventana, todo eso debemos tomarlo en cuenta además del afecto. Es decir, si el niño o el menor muestra mucho apego hacia alguno de sus padres que están en la consulta, ya que es quien está constantemente con ellos o a su cuidado. Y durante esta sesión, si buscaba estar con alguno de sus padres o estar cerca de él. También tenemos la evaluación de las funciones mentales. Recordemos que el examen mental nos va a dar a conocer indicadores específicos y estos nos permitirán evaluar al paciente y nos facilitará tener una idea más clara y precisa en cuanto a la necesidad de un diagnóstico posible, y ese diagnóstico clínico me va a generar un proceso de intervención, es decir, un tratamiento de intervención apropiado al paciente. Entre los aspectos que vamos a evaluar dentro de este examen mental, tenemos también lo que son las funciones mentales, ejemplo, la conciencia, orientación, memoria, atención, lenguaje, pensamiento, sensopercepción, inteligencia, motricidad y la afectividad. Pues bien, en cuanto a los aspectos de evaluar en un examen mental, encontramos en primer lugar la función de la conciencia. Esta tiene que ver con el conocimiento simultáneo en la unidad del tiempo, es decir, cómo la persona se conoce a sí misma y también el mundo que le rodea, el objeto en este caso. Por lo tanto, es el reflejo de la realidad. Ahora, cuando se está llevando a cabo un examen mental en niños, es importante en la exploración hacer preguntas sencillas como, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? O con quién vives, para saber el grado también de conciencia que el niño pueda tener en ese momento. De la misma forma, esta conciencia está muy ligada a lo que es la función de orientación.
Esta tiene que ver con el conocimiento del medio ambiente y de sí mismo en un momento determinado y que permite al sujeto dirigir las actividades de acuerdo a sus intereses y necesidades. Dentro de la orientación encontramos la orientación en el tiempo, en el espacio y respecto a personas. Por lo tanto, es importante preguntar a un niño, por ejemplo, en orientación al tiempo, ¿qué día es hoy o cuándo es tu cumpleaños? O también la orientación en el espacio, que se le puede preguntar dónde te encuentras ahora, ¿estás en tu casa? De la misma manera está la orientación respecto a personas, donde se le puede preguntar quién es la persona que le está acompañando en consulta. Dentro de la orientación pueden generarse distintas alteraciones. En primer lugar está la desorientación autopsíquica, que es desconocimiento de sí mismo, desorientación alopsíquica respecto a fechas y eventos importantes, y también la desorientación en el cálculo del tiempo. Del mismo modo encontramos la memoria, que esta tiene que ver con la función de recordar o revivir una experiencia pasada con conciencia más o menos definida. Es decir, la persona tiene la capacidad o no la tiene de poder reproducir esos eventos que tiene en su memoria, reproducir esos recuerdos. Entonces, la memoria comprende 4 procesos diferentes, entre ellos la memorización y fijación, que tiene que ver con la memoria anterógrada, conservación de la información, recuerdo o evocación, que es memoria retrógrada, y reconocimiento. Dentro de la memoria podemos entonces trabajar con los niños, por ejemplo, preguntándole qué comiste hoy o que lo dibuje si es que no lo quiere decir, o mencionarle al niño 3 animales para que memorice, y al pasar un buen tiempo dentro de la conversación pedirle que recuerde los animales mencionados. Entonces estaremos trabajando la memoria anterógrada y la memoria retrógrada, ¿sí? Es decir, estos 4 procesos diferentes en un solo ejemplo. Pueden existir alteraciones dentro de la memoria, entre ellas están alteraciones cuantitativas como la amnesia, disnesia, o cualitativas como la paramnesia o confabulaciones. Estas tienen que ver con falsos recuerdos que se puedan generar. Ahora, en cuanto a la atención, esta tiene que ver íntimamente con la conciencia, vigilancia, función psicológica que permite seleccionar un estímulo o grupo de ellos del conjunto de una experiencia. Entonces podemos trabajar con el niño algo muy sencillo como pedirle que en la imagen señalada tache con una X todos los unos o todas las frutas que se parezcan. En un dado caso podemos también ver cuáles son los animales que a él le gusta para también trabajarlo desde esa forma, y que en 2 imágenes parecidas encuentre la diferencia de estas dos y que las pueda señalar. ¿Pueden existir alteraciones dentro de la atención? Por supuesto que sí. Entre ellas está la distractibilidad o inestabilidad de la atención, también la hipoprexia, que es la concentración tenaz hacia los estímulos, la indiferencia normal, que sería la falta de interés a los estímulos, y la frustración del objetivo, que sería la falta en la culminación del objetivo. Pues bien, en cuanto a la función del lenguaje, tenemos que es la expresión de las ideas y pensamientos a través de la palabra o de sonidos articulados, escritos o mediante gestos, como lo es la mímica. Entonces podemos trabajar en esta exploración o examen mental en el niño algunos ejemplos claros, y entre ellos tenemos el lenguaje comprensivo, pedirle al niño que ejecute una orden, por ejemplo, que se coloque las manos en la cabeza, o en el lenguaje escrito, que pueda escribir su nombre en un papel o que escriba de una pantalla algunas palabras, o en el lenguaje oral, que repita algún trabalengua sencillo o que simplemente lea algún texto o algo que a él le pueda gustar. Dentro del lenguaje pueden generarse algunas alteraciones, como lo es la disartria, que tiene que ver con la dificultad en la articulación, la dislalia, la afasia, la verborrea o el mutismo. Existen muchas otras alteraciones, pero mencioné estas como para poder relacionarlo con lo que es la función del lenguaje y que pueda estar también relacionado a la exploración de los niños. De la misma manera tenemos el pensamiento, que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionándola unas con otras. Entonces, un ejemplo sencillo para poder trabajar con los niños es durante una conversación que tengamos, una conversación abierta, que pueda ser generada desde un tema que les guste o relacionada con la familia, con sus amigos, el colegio, entre otros temas, y también puede ser que le invitemos a dibujar en una hoja lo que el niño pueda estar pensando, o que piensa sobre sus amigos, o que piensa sobre sus padres en específico.
Entonces, en cuanto a las alteraciones que se pueden presentar en el pensamiento, tenemos las alucinaciones. De la misma manera están los pensamientos delirantes, los pensamientos obsesivos, pensamientos fóbicos, entre otros. La sensopercepción es otra función importante a considerar dentro del examen mental. Esta tiene que ver con la organización e interpretación de los estímulos que llegan al organismo a través de los sentidos. Es decir, este proceso implica la relación entre la vida interior del sujeto y del mundo circundante para darle significado entonces a ese objeto. Un ejemplo o varios ejemplos que podemos tomar en cuenta es mostrarle al niño 8 fichas del mismo color, es decir, dividirlos en grupos de 2, 4 y 4, y poderle pedir al niño que identifique dónde hay más fichas. Entonces es probable que el niño diga que en las que están separadas hay más. Ahí podríamos estar evaluando entonces lo que es la percepción visual. De la misma forma, pedirle al niño que cierre los ojos para nosotros realizar ciertos aplausos y preguntarles cuántos aplausos se llevaron a cabo. Ahí estaríamos trabajando lo que es la percepción auditiva, así como también mostrarle al niño varios objetos y que él pueda decir qué son y para qué sirven cada uno de ellos. También estaríamos evaluando la percepción o sensopercepción visual. Entonces, ¿pueden existir algunas alteraciones dentro de la sensopercepción? Por supuesto que sí. Tenemos las ilusiones, que es darle apariencia extraña a los objetos que se observan, alusiones, percibir objetos que no existen, entre otras alteraciones. De la misma forma, encontramos la función de la inteligencia, que es la capacidad para resolver con buen éxito situaciones nuevas por medio de respuestas adaptativas, es decir, que sean automáticas en un momento específico. Entonces, tenemos que la inteligencia verbal es una de ellas y la inteligencia no verbal. La inteligencia verbal se puede pedir al niño que lea un párrafo en voz alta y exprese lo comprendido, y en la inteligencia no verbal podemos generar algún problema matemático para que lo puedan resolver, que sea sencillo, o también ordenar imágenes en secuencia para que ellos le puedan dar sentido. Pueden también existir algunas alteraciones dentro de esta función. Encontramos el compromiso cognitivo, lo que se llamaba antes retardo mental, leve, moderado, severo o profundo, entre otras alteraciones. Y ya para finalizar, encontramos dos funciones importantes como lo es la motricidad o psicomotricidad, que esta comprende la actividad exterior visible y hasta cuantificable en íntima relación con la actividad interior del organismo. Está fundamentalmente ligada a la conducta motora. Por lo tanto, en la motricidad está la motricidad fina, que esta tiene que ver con movimientos precisos del cuerpo, como colorear, rasgar, pedirle al niño que pueda introducir en algunas figuras un pabilo, ya son ejemplos muy sencillos para poder explorar en el niño esta función. Y en cuanto a la motricidad gruesa, que esta se refiere a movimientos un poco más grandes del cuerpo, pedirle al niño que brinque 2 veces o que vaya a la puerta y regrese, que corra, que regrese a su asiento, que camine por una línea, entre otros. Ahora, puede llevarse a cabo algunas alteraciones dentro de la motricidad. Entre ellas está la agitación o furor. La agitación es el aumento patológico de la actividad motriz, acompañado con hiperactividad, y en el furor es el grado extremo de esta agitación. En cuanto a alteraciones cualitativas, están impulsos irresistibles que se puedan generar. Ahora, en la afectividad, esta tiene que ver con la apariencia total, que comprende fundamentalmente los sentimientos. Dentro de los sentimientos están el orgullo, el celo, amor, vergüenza, y en las emociones el miedo, la cólera, angustia, entre otros, así como el ánimo o el humor. Un ejemplo claro de exploración de esta función puede ser preguntarle al niño cómo se siente hoy. Y si es que él no quiere responder, podemos pedirle que lo dibuja, o si no, mostrarle una ficha con algunas caras de emociones donde él pueda identificarse con alguna de ellas. Se puede llevar a cabo también algunas alteraciones, pueden estar presentes la angustia, la ansiedad, apatía, depresión, tristeza, la habilidad emocional, entre otras alteraciones. Espero que les haya gustado nuestra exposición. Muchísimas gracias.